Bueno, pues continuamos en esta conversación y siempre agradecidos de que la doctora Soler, pues me dice ella cuando le consulto, señor Garrido, a ustedes yo no les puedo decir que no. Mamá, no joda eso. Gracias, y una persona muy servicial que siempre está dispuesta a responder y nosotros desde acá pues también valoramos mucho el esfuerzo que como profesional pues dedica cada día para que la sociedad dominicana pues se eduque, pues que tenga a la mano las informaciones apropiadas y más ahora, ¿verdad? Donde necesitamos aprender, continuar aprendiendo ahora del proceso de las vacunas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a su casa. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre para escenario de información con ustedes. Bueno, producción, mejora la conexión porque está un poco complicado. Doctora, ciertamente con usted es obligatorio conversar en el día de hoy, ya que empezó este proceso de vacunación en República Dominicana, y usted como presidenta de la Sociedad de Neumólogos y de Cirujanos de Tórax, es para nosotros obviamente un plato obligado, y tengo ya, desde que anunciamos que usted iba a participar hoy en el programa, mucha gente motivada con la entrevista. ¿Qué debemos nosotros de esperar a partir de este proceso de vacunación con respecto a los niveles de contagio, a la reapertura de la economía? ¿Debemos de asumir que vamos a seguir en un estado de emergencia perenne hasta el segundo semestre del año? ¿Ya podemos pensar y asumir que cuando termine este nuevo periodo que termina a mediados del mes de abril, si tenemos 1,5 millones de personas, aunque sea con la primera dosis colocada, podemos bajar y asumir algo de normalidad? Mira, lo que ha pasado en los países donde inició el proceso de vacunación antes que nosotros es que la tasa de contagio se ha disminuido de manera significativa. Y si tú miras las cifras de los vacunados al fin de semana, lo que pasó hasta el día de ayer, hay alrededor de unas 400,000 personas ya vacunadas. La media es de 50 a 60,000 por día. El fin de semana fueron un poquito menos, pero al ritmo que vamos, la tasa de contagio se estima que sea cada vez menor. Y eso definitivamente va a tener un resultado muy positivo porque ya con una población, con una inmunidad de rebaño que se estima ya aproximadamente en unos 4 o 6 meses, porque si planteamos que con la segunda dosis las personas van a obtener una efectividad en cuanto a la disminución del porcentaje de contagio, pues con una segunda dosis planteada en 4 meses, pues es muy probable que ya estamos en 7 meses tengamos una gran cantidad de personas inmunizadas y que la economía y todo lo que es apertura del país en sentido general se pueda ir ya logrando. Eso se estima aproximadamente que ocurra un año completo, pero ha de sentirse ya un cambio en unas próximas, algunos 4 a 6 a 7 meses. Eso, 4 a 6 a 7 meses. pero Cristo asumo vive. que esa información, doctora, viene asociada a la celeridad de las vacunas, ¿verdad? Porque si ahí estamos todavía en un proceso, digamos que todavía no tan acelerado, por incluso las mismas cantidades que tenemos en el país, pues también tiene incidencia, ¿no? Definitivamente. Mira, el porcentaje de vacunados es de aproximadamente un 20% de lo que ocurrió desde el primer día de vacuna hasta lo que fue el viernes. Un 20% de la población está vacunada. Imagínate tú extrapolando con el ritmo que van vacunando y que con la segunda dosis la tasa de inmunización, o sea, la efectividad para evitar el contagio y el desarrollo de los casos importantes, que se reduzca de manera significativa como ha pasado en otros países. O sea que estamos hablando de que unos 4 a 7 meses pues se habrá logrado bastante en ese sentido. Y si tú te fijas, ya lo que son los números, los casos han ido reduciéndose, no es un impacto directo a la vacunación porque todavía es muy pronto, pero el resultado de otros países a nosotros también nos impacta, porque recibimos también personas contagiadas de otros lugares por lo conectado que estamos. O sea que
estamos optimistas de que en unos 7 meses ya la tasa aquí va a ser bastante significativa en cuanto a disminución de contagios. Bueno, entonces, ay Dios mío. Lo habíamos hablado. Números esperanzadores, 4 sí, a 7 meses. Lo habíamos hablado, incluso sin ser nosotros expertos, habíamos hablado que en el último trimestre del año sería que podríamos haber visto por el comportamiento, que es verdad que hemos estado viendo los últimos 6 meses incluso, las medidas tomadas, etcétera. O sea que es duro también. Nada, o sea que el 15 de marzo tendremos otro estado de emergencia. ¿Aplicaría? No creo. Una pregunta, doctora. En un año completo de contagio acá en República Dominicana y de epidemia, hemos tenido menos de 300,000 casos. ¿Correcto? Por lo menos registrados, ¿no? Porque con testeados, porque sabemos que... ¿Perdón? Existe un subregistro, siempre hablamos de que ha habido un subregistro, porque correcto. Eso tú puedes evaluarlo tomando en consideración el acceso que tuvo la gente a las pruebas de la PCR. Estoy de acuerdo. En principio, sabe que no se hacía PCR, eran muy pocos los sectores que podían tener acceso a esta prueba y muchas personas que se infectaron no alcanzaron nunca a hacer. Perfecto. Entonces, en Estados Unidos, donde se estaban haciendo 5 millones de pruebas diarias, ellos estimaban un subtesteo de hasta 10 veces. Vamos a suponer que en República Dominicana, donde nunca hicimos 10,000 pruebas, creo que un solo día se hicieron 11,000 pruebas en un día, tenemos un subtesteo idéntico de 10 veces. Quiere decir que de 300,000 infectados, realmente nosotros pudimos haber tenido 3 millones de infectados. Si tenemos 3 millones de personas que se infectaron, quiere decir que hay 3 millones de personas que tienen inmunidad, porque ya crearon los anticuerpos ellos. Y si a ese 3 millones de personas que ya tienen la inmunidad, usted me le agrega 1 millón de personas que usted le da la inmunidad por la vía de la vacuna, estaríamos hablando de 4 millones de personas, que de 7 millones de adultos que hay en República Dominicana, sobre todo menos de 7 millones si lo contamos de 50 años para adelante, estaríamos hablando de que en un mes nosotros tendríamos literalmente casi el 100% de la población adulta en estado crítico, ¿no? Más de 50 años de edad, vacunada o con inmunidad por la vía de la enfermedad. Todavía así tenemos que hablar de un esquema de resguardo que amerite y justifique un estado de emergencia. Bueno, yo creo que las autoridades ahí tendrán ya que definir en cuanto a lo correcto, en cuanto a lo sensato, en cuanto a lo oportuno, pero pienso que con ese análisis que tú haces, que efectivamente es un análisis muy acertado y muy acercado a lo que es la realidad, yo pienso que ya no tendrá la necesidad del Gabinete de Salud y el propio Poder Ejecutivo pues plantear un estado de emergencia ya prolongado para las próximas los próximos días. Excelente, qué gran noticia usted nos ha dado, doctora, porque en definitiva necesitamos... Yo no digo que volver a la normalidad, porque todo el mundo tiene que continuar con esquema de resguardo. La gente, en definitiva, va a mantenerse con muchas precauciones por mucho tiempo. Pero ciertamente hay que reorganizar la economía a partir de esta nueva realidad, reorganizar los hábitos. Fíjese como inclusive los alumnos acá al colegio, los mayores no quieren venir, ya ellos cambiaron su forma de estudiar y su forma de practicar el arte del aprendizaje, y son cosas a las cuales nosotros todos tenemos que habituarnos, y lo mismo va a suceder con muchísimas cosas. O sea, ya hay gente... No hay quien me haga ya el supermercado otra exactamente vez. ¿Tú vas por delivery? ¿Qué lo pides? Yo pido delivery o takeout. Ya no hay más nunca he vuelto al supermercado. Oiga, que usted ve, aquí ya hay una que desertó de ese claro, y voy a coger ese trote. ¿Ves? Entonces, pero óyeme, es muy bueno y muy cómodo saber que tú puedes por lo menos transitar y que no te van a parar, que no te van a meter preso, que si tú estás en un restaurante a las 10 de la noche no tienes que salir volando, y que todas estas otras situaciones no se van a dejar de dar y uno puede organizarlo todo.
O sea que... de todos modos, la población tiene que estar muy consciente de que a pesar de haber recibido su primera dosis, es necesario aún mantener el distanciamiento social y el uso de mascarilla y el lavado de las manos. Eso creo que con la segunda dosis pues ya se podrá optar por esa opción de que las medidas sean un poco más flexibles, de que podamos tener una normalidad más cercana a lo anterior. Sí, pero ahí, doctora, como quiera, ahí le agrego un poquito a lo que usted está señalando, porque no vamos a tener un identificador para saber quién se vacunó, quién no. Entonces ahí también tendremos todavía, mientras no agotamos quizás esa cuota que debe el país tener vacunado para poder flexibilizar aún más, pues mantener que estas medidas de higiene que evidentemente han demostrado que tienen el resultado. Hemos hablado, tanto en el comentario del señor Garrido como en su respuesta, sobre el tiempo de la inmunidad y con todo el peso y la valía que tiene esta parte, ¿no? De cuando ya te ha dado el COVID. Pero, ¿qué tiempo se prolonga esa inmunización? Cuando me da COVID, ¿qué tiempo después? Se han hablado de 3 meses, de 6 meses. ¿Qué debo tomar en cuenta como paciente que ya superó el COVID frente a las vacunas? Mira, eso no se ha establecido bien, aún no hay estudios, ni hay estudios para lo que es la infección por COVID, al que le dio COVID, pero tampoco hay estudios para aquellos que se vacunan. ¿Qué tiempo le va a durar esa inmunidad por parte de la vacunación? No importa el tipo que sea, eso no se ha establecido, eso es todavía algo que está por establecerse, falta tiempo, falta que se hagan ensayos, que se hagan estudios en ese sentido. Pero a mí me encanta señalar que el virus es un virus que comparte el genoma de otros virus ya conocidos, el virus MERS y el SARS. Y al principio de la pandemia, una entidad muy reconocida desde el punto de vista científico, que es Cochrane, arrojó un estudio donde lo que era el virus del MERS y el SARS tenían una durabilidad de la inmunidad posterior a darle la infección a esas personas que en su momento fueron infectadas por esos virus, de aproximadamente 2 a 3 años. Okay. Este virus tiene aproximadamente un 75% de identidad de lo que son esos dos virus, que son como si fueran primo hermanos, son muy parecidos. Lo que se plantea ahora es que la inmunidad son 6 meses, otros dicen que no alcanza 1 año, pero eso, nada de eso se ha podido establecer. Todavía falta estudio, no hay estudios bien realizados en ese sentido. Me imagino que ya por ahí deberán de estar rodando algunos estudios para establecer la verdadera respuesta a esa pregunta, pero nada de eso está claro. Lo que así me concierne, conociendo un poquito la inmunidad adaptativa y la inmunidad relacionada al proceso de lo que son los linfocitos, que son los que reconocen el virus y luego crean la defensa en el organismo, lo que me concierne es pensar que si un virus es tan parecido a otro, desde el punto de vista de su genoma, y aquel otro se comportó de una manera donde la inmunidad la dejó de aproximadamente 2 a 3 años, pues aun cuando tú puedas establecer con los anticuerpos que una persona ha disminuido el número de ellos en 3 a 6 meses, la inmunidad del organismo está compartida en 2 series. Una serie es lo de los linfocitos T y otra es los linfocitos B, que son los linfocitos que hacen los anticuerpos. Los anticuerpos disminuyen su cantidad, que es lo que uno testea para establecer si la persona quedó con un rastro del virus y con un rastro de la inmunidad, pero hay una inmunidad que es aún más fuerte, que es la inmunidad celular a base de los linfocitos T. Entonces, amparado en ese conocimiento, estamos pensando en que la inmunidad del paciente que le da COVID sea un poquito más proyectada que lo que se ha establecido por lo que son los anticuerpos. Y si tú te fijas, cuando tú buscas la tasa de contagio por segunda vez, te das cuenta de una población mundial que se ha contagiado, ¿cuántos millones van? ¿Cuántos millones? Hay muchos millones ya de personas contagiadas y la literatura habla de unos escasos casos de personas que les ha repetido el virus. Entonces, si tomamos todas esas referencias, podríamos establecer y extrapolar la información de que la inmunidad dura un poquito más que lo que se puede establecer con el rastreo de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. O sea, que es probable que sea aún más
la inmunidad por esas células T que por las células B. Y doctora, y el tema de las variantes del virus, que estamos viendo que en Brasil, por ejemplo, hay un tema de preocupación, no sé si tiene que ver con la Amazonía, si tiene que ver con otras variables endógenas, ¿no? de esa zona del mundo, pero aparentemente hay varias cepas distintas del virus Sí. que en Brasil están causando mucho estrago porque son muy contagiosas. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros o si hay aquí ya algún registro de que alguna de las variantes, la de Sudáfrica, la de Inglaterra, haya llegado a República Dominicana, territorio dominicano, y haya tenido cierta incidencia sobre todo la tasa de contagio? Mira, esa variante de coronavirus que se ha visto en Brasil tiene tanto impacto en cuanto a contagiosidad y en cuanto a número de muertes. Si tú observas las cifras, han ido en aumento de manera vertiginosa. Realmente Brasil ha sido muy impactado por las políticas de gobierno, donde inicialmente tú puedes recordar que el presidente decía que no había tal virus, que el virus realmente no tenía esa importancia, esa relevancia. Fue soslayada la importancia del coronavirus en Brasil y ha sido uno de los lugares donde más ha impactado negativamente. Y ahora, como tú mencionas, pues hay una nueva cepa relacionada con esa parte del país, con la parte del Amazonas, que no sabemos si es por la etnia, no sabemos si es por algo, una condición endógena, pero los virus viven mutando. Entonces, nosotros que somos tan conectados, nosotros que somos tan cercanos a otros países, pues podríamos estar ya recibiendo el impacto de otras cepas. Y eso se vio a principio de año con la cepa de Londres. De inmediato el Ministerio de Salud Pública habló de que ya estaba en el país. Habíamos visto un comportamiento. De hecho, si tú comienzas a observar en nuestras cifras de mortalidad, tú puedes ver que a partir de enero la mortalidad, a pesar de que desde noviembre se vio un aumento importante de los casos, la mortalidad se ve diferente en lo que es de enero hacia acá. O sea, hay menos casos de contagio, pero la mortalidad ha aumentado. En mi caso particular, no tengo los datos de que Salud Pública o el Gabinete de Salud tenga la información de cuál cepa es la más relevante en nuestro país, pero lo que sí te puedo decir es que observando esa tabla, observando el comportamiento del virus, hay una mayor cantidad de muertes, si tú correlacionas cantidad de muertes y número de contagios. Eso es de enero para acá. Y no hay que ser muy conocedor para uno entender que probablemente esté en relación a una nueva cepa, aunque no se haya establecido. Ya no se haya establecido, pero la razón del que no se haya establecido, ¿cuál es específicamente? Porque ya tenemos varios meses hablando de nuevas cepas, ¿por qué aquí no podemos saber? Lo que pasa es, yo tuve un caso sospechoso de reinfección, de lo que realmente yo valoré como reinfección, porque a mi consulta llegaron muchos pacientes diciendo que le había dado anteriormente y realmente fueron casos de falsos negativos, de falsos positivos, perdón. Casos de personas que en su momento creyeron que habían tenido el virus por una PCR positiva, pero realmente no fue así. Pero me tocó un caso hace aproximadamente un mes con un paciente que yo había atendido con coronavirus y que vino con una segunda prueba de PCR positiva. De inmediato llamé al ministerio, llamé a Salud Pública, me puse en contacto y lo que me dijeron fue que tenía que llamar al laboratorio, comunicarme con el laboratorio donde se había hecho la prueba y que el laboratorio entonces iba a enviar la muestra a Atlanta. Entonces, si esa logística se da, yo no he recibido respuesta de nada, el paciente no ha recibido respuesta tampoco de nadie, entonces no creo que sea que se esté haciendo un buen análisis de los casos de las cepas del país, porque quienes mandamos los casos somos nosotros los neumólogos, y si a nosotros los neumólogos no nos llega el resultado de si hay una nueva cepa, de si hay una cepa diferente, si realmente el paciente se reinfectó, imagínate tú que la logística para eso no creo que esté bien establecida y no creo que se esté llevando a cabo tampoco. Grave lo que usted señala, doctora, porque
Algo que no es medido no puede ser combatido de manera efectiva porque no conocemos contra qué estamos luchando. Bueno, en definitiva lo que sabemos es que la vacuna que se está colocando actualmente, como dice la doctora, maneja el 70%, digamos, de los coronavirus son todos similares. Entonces, por ahí, y una pregunta adicional, doctora. Yo, por lo que he leído, casi siempre dicen que las cepas, las variantes, mutaciones de los virus, son más contagiosas pero menos letales. ¿Eso sigue siendo así? Sí, eso se planteó cuando comenzaron a hablar de que habían ya nuevas cepas. Se habló de que la cepa de Londres, específicamente de ella te hablo, era más contagiosa, pero mucho, o sea, en cuanto a letalidad no se había podido establecer de que había un aumento de la letalidad. Pero tú puedes analizar esa información, solamente tú la analizas al pasar el tiempo, porque tú no puedes establecer que es más o menos letal cuando apenas tú comienzas a identificarla, porque tú lo vas a establecer con la persona que ha muerto después de que tiene esa cepa. Okay. Entonces, yo todavía tengo mis dudas, por lo que te dije, o sea, un análisis sencillo de una persona que yo no soy epidemióloga, que no tengo vastos conocimientos en ese sentido, más que conocimientos generales. Me puse a observar la tasa desde el 1 de diciembre hasta la fecha, y si tú recuerdas, creo que fue en la primera semana de enero, fue el día donde mayor cantidad de muertes establecida en el país. Creo que fueron 24 pacientes, 26 pacientes llegamos a tener en enero. Entonces, observando que desde noviembre había un aumento importante de los casos y comparando a la gran cantidad de casos de noviembre a enero, y tú podías ver que la cantidad de muerte en enero, de 1 de enero hacia febrero, era mucho mayor que lo que se estableció desde noviembre a diciembre. O sea que tal vez haya una relación de la nueva cepa que entró cuando Salud Pública arrojó el dato de que sí ya se había establecido que la cepa de Londres estaba aquí circulando en el país. Doctora, muchas gracias